Hola, mucho gusto. Bienvenidos al Ecuador. Yo soy tu taxista y voy a conducirte al Hotel Reina Isabel. Realmente espero que disfrutes tu visita aquí y por favor, para ayudarte, permíteme decirte algunas cosas sobre el Ecuador. Hay mucha jerga aquí. Primero, nuestra manera de dar gracias es decir, muy amable. Y si dices algo insultante por accidente, decir, chendo, es como una broma. Y más importante, ojo, es como decimos, cuidado. La bebida nacional del Ecuador es aguardiente. Típicamente está mezclado con canela y jugos de fruta y se sirve como un cóctel caliente. Si no te gusta el alcohol, en los restaurantes puedes pedir jugos de papaya, piña y maracuyá, y el favorito local es el tomate de árbol. Hay muchos carritos de comida en las calles. Algo delicioso que encontrarás es choclo, es maíz andino asado, y chuzos son pinchos de una mezcla de carnes y vegetales. Una comida amada aquí es ceviche. Es una mezcla de mariscos crudos en jugos cítricos. Antes del año 2000 usamos sucres, pero tuvimos un colapso económico porque el valor del sucre cayó muy bajo. El presidente cambió la moneda a los dólares estadounidenses para proteger nuestro mercado y exportaciones, y después nuestra economía comenzó a florecer. Si estás aquí durante el 28 de noviembre al diciembre, celebramos Fiestas de Quito. Es un gran festival que celebra nuestra fundación. Tenemos corridas de toros, escenas de la Natividad, bailes tradicionales, toda en la calle. Aquí verás que es normal que un desconocido te invitare a su casa y a cenar. Y si vas, es normal para traer un regalito contigo. Es una buena idea para no hablar de cosas sensitivas si no conoces bien a tu amigo, como la religión o la política. Hay algunos de estos que posiblemente no conoces. Primero, apuntamos con nuestros labios, no usamos nuestros dedos. Por un beso a su amigo es normal y no tienes tanto espacio personal como estás acostumbrado. Y vas a ver que muchas personas van a decir no con un guión de su muñeca. Aquí, bailar es parte de un día típico. Cada bar tiene música y baile. Normalmente bailamos el pasecalle. Otros bailes animados son la salsa y la bachata. Cuando cosas son menos animados, bailamos el pasillo. Es como el vals y tiene un ritmo despacio. Verás mucha ropa tradicional aquí. Los hombres se visten en ponchos y bragas blancas. Los hombres tienen pelo largo trenzado. Es una representación de su identidad indígena. Las mujeres se visten en blusas blancas y faldas vistosas con un chal. Uno de mis artistas favoritos es el pintor Osvaldo Guayasamín. Sus imágenes capturan la presión política, el racismo, la pobreza y la gran división de clases. En 1940, él comenzó su carrera con su pintura El Silencio. Cuando los españoles llegaron aquí y hicieron las leyes, Ecuador fue parte del virreinato del Perú. Después, Quito se convirtió en una audiencia real de España y que nos permitió tratar directamente con Madrid en ciertos asuntos en lugar de pasar por el virreinato en Lima. Los manteños eran la última cultura precolombina en la región costal del Ecuador. Pero, a causa de las enfermedades que trajeron los españoles, solo hay una pequeña población que se identifica con sus antiguas tradiciones. Una estatua que necesitas visitar es la Virgen de Quito, en la colina El Panecillo. Es una estatua aluminio de la Virgen de 100 pies de altura y es la única en que ella tiene alas.
Ella es conocida por la guardiana de la ciudad. Si tienes un día libre, debes visitar la Basílica de Voto Nacional. El edificio tiene las más hermosas ventanas de vidrios de colores y tallas de animales inspiradas por las Islas Galápagos. Si vas, debes subir las torres. Puedes mirar toda la ciudad desde la torre más alta. La identidad racial típica aquí es mestiza, casi 70%. Nuestra mezcla viene de las indígenas prehispánicas, los colonos españoles y los africanos subsaharianos. Pero no igualamos nuestra nacionalidad con nuestra racial, sino nuestra lealtad y amor por nuestro país. Yo diría que el orgullo de este país es nuestro ámbito de velocidad. A diferencia de los Estados Unidos, donde la emoción de las Olimpiadas muere después de la ceremonia final, cuando Jefferson Pérez montó en ese podio, nuestro primero olímpico, todo el país todavía canta su nombre. Los colores en nuestra bandera representan de la Federación Antigua, el valor y nuestra independencia de España. En el centro es nuestro escudo de armas, y dentro de eso es una demuestra de la belleza de nuestra tierra. Y los signos astrológicos simbolizan los meses en que luchamos por la independencia. El Ecuador se sienta en la costa este de Sudamérica y el Ecuador corta a través del país. El país tiene 16 millones de personas, es casi doble la población de Michigan. Y el Ecuador es aproximadamente, incluyendo las Islas Galápagos, casi la misma área que Nevada. Si visitas las Islas Galápagos, una cosa que quieras hacer es nadar con los tiburones. Hay tantos tipos diferentes de tiburones y la mayor parte es que no necesitas sentar en una juela porque los tiburones están bien alimentos, no son agresivos. Hay un cambio de percepción del arte callejero aquí desde To Fly. Pintó el mural enorme en la pared del edificio de ciencias en la Universidad Central. Ella trabajó con artistas locales por una pintura que representa una mezcla del estilo indígena y el nuevo de la juventud. Una cosa que muchos turistas experimentan es enfermedad de altitud. El país varía en altitud mucho. Y si planes a viajar al país, puedes comprarlos en las calles para comer o poner en una bebida. Nuestro país es el primero país para reconocer que la madre naturaleza tiene derechos legales. Hacemos el mejor que podemos para proteger la naturaleza y las plantas y los animales que viven en las ciudades también. El fundador de Wikileaks está bajo de una investigación criminal por publicar documentos secretos de los Estados Unidos. Obtiene la ciudadanía ecuatoriana a evitar el arresto. Es muy complicado, pero es un tema de conversación caliente aquí. Ofolafa, es bueno verte otra vez. ¿Cómo fue tu estadía en el Hotel Reina Isabel? ¿Disfrutó todo lo que quería? Espero que tu vuelo del nuevo aeropuerto internacional de Quito en Tame Airlines sea seguro y rápido. Adiós, mi amigo. Espero que nos veamos en el futuro y muy pronto, ¿sí? Espero que disfrutase su tiempo en nuestro país. Y no tengas miedo a llamarme si necesitas una guía turística la próxima vez que visitas. Adiós.